Vamos a analizar la escena de los mercados, lo hacemos como siempre, como cada lunes con la ayuda de Marta Iser y de José María. Así es, saludamos a José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenas tardes. Marta, muy buenas tardes. Tenemos una semana con muchas referencias, sobre todo por la parte macroeconómica en Estados Unidos, con el dato de la encuesta de empleo ADP. También el viernes vamos a conocer respecto al mercado laboral ese dato de empleo de nóminas no agrícolas respecto al último mes y, por supuesto, también mirando de cerca un indicador de la inflación como es el PCE. Sin embargo, más allá de estos indicadores, José María, seguimos tomándole el pulso tanto a la renta variable como a la renta fija en el contexto de mercado en el que nos movemos en unas condiciones, podríamos decir, extraordinarias, en las que sigue pesando y mucho el contexto de conflicto geopolítico que tenemos en el viejo continente. Ahora mismo, hablando de la renta fija, en este caso concreto, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo estás viendo la evolución y, sobre todo, el impacto que está teniendo este conflicto sobre ella? Bueno, los mercados de capitales, como bien apuntas, se están moviendo como entre dos aguas, ¿no? Por un lado, efectivamente, uno de los focos peligrosos de atención y de tensión sigue siendo la referencia del conflicto bélico, la guerra en Ucrania, sin obviar, además, la COVID-19, que de nuevo hace actos de presencia, aunque nunca nos dejó. Y en segundo lugar está la inflación, que además se ha acelerado como consecuencia del conflicto bélico, ya venía de atrás produciéndose un repunte de inflación, pasábamos de hablar de transitoriedad en cuanto a la inflación alta a ser ya más permanente y a ya ser un verdadero peligro, es el verdadero peligro para el crecimiento de las economías y un gran enemigo para todos y cada uno de nosotros, por supuesto también para ustedes que tienen ahorros, ¿no? En ese sentido, la actuación por parte de los bancos centrales es determinante en cierta forma, aunque actúen por detrás de la curva, como así lo estamos viendo, ¿no? Incluso hasta el propio Banco de Japón, que ha tenido que intervenir en varias ocasiones para tratar de que el 10 años japonés no subiera por encima de una tasa que empezaba a ser algo peligrosa, teniendo en cuenta el enorme endeudamiento público que tienen respecto a su PIB. Y eso que en Japón la mayor parte de la deuda pública está en manos japonesas. Pero es un problema. Es un gran problema para los activos de renta fija en estos instantes, puesto que estamos en un entorno de normalización de las políticas monetarias como consecuencia de una inflación muy alta, que, como ya digo, se ha visto acelerada por culpa del conflicto bélico. Ya venía anteriormente por las cadenas de distribución, cómo estaban rotas y evidentemente todo eso hacía que subieran los precios, pero es que ahora con el conflicto bélico el incremento en el precio de las materias primas agrícolas, el incremento en el precio de las materias primas industriales, por supuesto de la energía, eso ha ido tensionando y es lo que nos encontramos en estos momentos. Un contexto que debemos o se tiene que intentar controlar esa inflación y los bancos centrales actuando sin hacer que el crecimiento económico se vea perjudicado. Claro, la preocupación es qué hago con los fondos de renta fija. Muchos de ustedes pues tendrán productos de renta fija en formato de fondos de inversión, en planes de pensiones, en fondos mixtos y ven como día tras día hay goteo a la baja en la rentabilidad de estos productos. Y presumiblemente esta situación no va a parar, a pesar de que hoy estamos viendo como el 10 años norteamericano, por poner un ejemplo, está corrigiendo, es decir, está cayendo la rentabilidad y eso viene bien como un balón de oxígeno para los fondos de renta fija. Pero estamos en un entorno de normalización de políticas monetarias, un entorno de subida de tipo de interés y a corto plazo la recomendación es muy clara. No contar con fondos de renta fija de corto, medio y largo plazo, ni en la parte europea ni en la parte norteamericana, puesto que en ese entorno de subida de tipo de interés, este tipo de productos va a sufrir. La solución, pues estar de forma táctica en fondos de inversión de muy corto plazo, en monetarios euro, comisiones bajísimas, muy bajas, y también en fondos de retorno absoluto. Si se confirma un deterioro de la macro, en este caso, pues los datos macroeconómicos que tendremos en Estados Unidos serán relevantes, no solo los de esta semana, sino los que veremos conociendo las próximas semanas, entonces sí que a lo mejor podríamos volver a ciertos segmentos de deuda de medio, incluso de largo plazo, la parte norteamericana. Pero en estos momentos, llamada a la cautela. Los vientos que soplan no son nada cálidos, sino muy gélidos para la inversión en renta fija. Por lo tanto,
ajusten sus carteras y no tengan fondos de renta fija sensibles a movimientos en tipo de interés. José María, y teniendo en cuenta el momento de crisis energética que sobre todo está azotando al viejo continente, el repunte de los precios que sufrimos desde hace algunos meses, sobre todo ahora avivados por la creciente tensión entre Rusia y Ucrania y sobre todo entre Rusia y Occidente, ¿es momento ahora para entrar en la inversión en el mercado energético? ¿Nos centramos en todas las compañías, hablando en términos generales, o ponemos especial hincapié en el proceso de transición energética que se está viviendo ahora mismo? Claro que sí. Si os acordáis, antes del conflicto bélico y en plena pandemia, en los momentos más duros de la misma, hablábamos de que nos encontrábamos en una triple transición. Por un lado, una transición digital, otro es una transición a nivel de salud, demográfica, y también había una tercera transición, que es la transición energética. Las dos primeras se aceleraron como consecuencia de la COVID-19. La tercera se está acelerando en estos instantes como consecuencia del conflicto bélico. El conflicto bélico lo que va a traer es un antes y un después en muchas cosas. Más Europa, probablemente, mucho más gasto en defensa, menos globalización y mucho más localismo, pero también va a traer mayor inversión en infraestructuras y, por supuesto, también en todo lo que es la transición energética. Sin duda alguna, esta autonomía o esta aceleración o ansiedad en tratar de tener una autonomía a nivel energético en gran parte del mundo, ya la tiene Estados Unidos, pero Europa obviamente no la tenemos, va a acelerar precisamente todo lo que es esa inversión. En este sentido, todo lo que es la inversión en cuanto a energías limpias, incluyendo, por supuesto, las energías fotovoltaicas, evidentemente es algo que es muy interesante. El pasado año tuvieron un lado menos positivo en cuanto a las inversiones, venían de un año del 2020 brillante, pero creo que este ejercicio del 2022 es un ejercicio que va a ir de menos a más. Y ya empieza a notarse en este tipo de productos. Os doy un par de ideas, sobre todo para que la gente las pueda valorar con su asesor financiero. Una de ellas es un producto de una casa, que es Niche Fund, que es un producto que invierte en nichos muy selectivos, sobre todo en energías o en la transición hacia todo lo que es el componente de ESG, de sostenibilidad, energías verdes, y es un producto precisamente fotovoltaico, pero con liquidez diaria. No estamos hablando de un producto de capital riesgo. Y otro es una casa nórdica, en este caso DNB Asset Management, que sería el producto DNB Renewable Energy, un producto que invierte precisamente en energías renovables, no solo en energías solar, sino también aquí tendríamos, por ejemplo, energía eólica y otros tipos también de energías limpias, en el sentido de que en esa transición, en ese acelerarse como consecuencia del conflicto bélico, creo que el interés que ya había se está creciendo y obviamente pues, bueno, es una forma de canalizar toda ese flujo de capital, ese interés hacia este tipo de inversiones que, ya digo, en el último mes y medio está teniendo un comportamiento muy, muy positivo. José María, también estamos poniendo y mucho el foco en las infraestructuras, sobre todo en el caso del sector energético y en el caso español, viendo hasta qué punto el músculo que tenemos en España respecto a las infraestructuras energéticas podría también ayudar a depender menos de otros países como proveedores principales. Ahora mismo, si ponemos el foco en este tipo de inversión, sería interesante apostar por estas compañías de infraestructuras energéticas. Claro que sí, sin duda alguna. Todo lo que son fondos de infraestructuras son importantes. Lo acabo de comentar, se está canalizando un flujo muy importante de dinero precisamente hacia las infraestructuras. Los fondos Next Generation en Europa, precisamente una parte va encaminada a infraestructuras, tanto en el tema de las energías, pero también en el tema de las comunicaciones. Algún producto en el tema de energía, sobre todo europeas y a nivel global, pero también en europeas, muy interesante puede ser un producto de la casa M&G, el Global Lease Infrastructure, un producto que entre las 10 compañías más importantes del fondo van a encontrar ustedes en compañías de energía europea. Y en ese sentido va muy relacionado con lo que comentaba hace un momento, ¿no? Con todo lo que son las energías renovables, energías limpias. Bueno, pues sí, va a haber y ya está habiendo un flujo de interés y además de dinero hacia las energías limpias, también lo está haciendo hacia la canalización de todo lo que es las infraestructuras
hacia la energía, ¿no? Pero no solo de energía, sino también hacia otro tipo de infraestructuras muy importantes, como puede ser la canalización del agua. Si nos fijáramos en Estados Unidos, hay unas empresas que cotizan muy parecidas a los REITs, a las sociedades inmobiliarias, pero en este caso lo que ellos tienen no son inmuebles, sino que son las tuberías de canalización, por ejemplo, del shale gas o de otro tipo de hidrocarburos. Me estoy refiriendo a las Master Limited Partnership. Son las MLPs, son compañías que cotizan en el mercado norteamericano y si las tuviéramos muy presentes junto con otras compañías energéticas y en un fondo de inversión, sería muy interesante que le echarais un vistazo a un fondo de inversión de la casa Goldman Sachs, que es el North America Energy precisamente Infrastructure, e invierte precisamente en compañías energéticas norteamericanas, pero fundamentalmente en estas MLPs. Algo muy interesante, algo de valor, sobre todo en un contexto donde, bueno, pues hoy hay un balón de oxígeno como consecuencia precisamente, como bien apuntabais, de la COVID en cuanto al precio del petróleo, pero previsiblemente vamos a seguir en un contexto de tensionamiento en el precio de la energía y inversiones que se canalizan precisamente hacia la infraestructura. Hay un par de ideas, tanto a través de M&G o del fondo de Goldman Sachs, a la hora de canalizar precisamente, bueno, pues ese ahorro hacia ideas de valor. José María Luna, como siempre, muchísimas gracias por este análisis. Tomamos nota de todas esas oportunidades de inversión. Un placer. Buena tarde y buen negocio.